todavía recibiendo o entregando las ofrendas, pero vamos a aprovechar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu visitación, por tu presencia. Y sobre todo, Señor, porque hemos podido un tiempo poder adorarte, poder ministrar nuestra vida, de ministrarte a ti también, Señor, en adoración. Solicito que tu enseñanza, que tu Santo Espíritu fluya, Señor, en nosotros. Y Padre, puedas traer tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae esa unción de enseñanza, Padre, de libertad, de Señor, de denuedo, de autoridad en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar y allá en el libro de Hechos. Vamos a ver, Hechos, déjeme ver un ratito. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, verso 4, versículo 4. Dice, hay tres versiones que voy a poner acá, rapidito, para ir entendiendo esto. Y dice, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta es la Biblia latinoamericana. En la Biblia Moderna Prat dice, pero nosotros nos ocuparemos de continuo en la oración y el ministerio de la palabra. Note eso, nosotros nos ocuparemos de continuo ¿en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. La Biblia Kadosh dice, pero nosotros daremos completa atención a la oración y a servir a la palabra. Miren qué interesante. Fíjese que en ese contexto que se está viendo acá, esta palabra, este ministerio, por ejemplo, no es un ministerio primario. La palabra que traduce ministerio ahí se conoce como diaconía. Entonces, claro, en el contexto se puede ver que en ese primer orden fueron los apóstoles, es decir, con un ministerio primario. O sea, ahí no se habla de los profetas, todavía de los evangelistas, no se habla de los pastores ni de los maestros. Se está hablando ahorita solo de los apóstoles. En los inicios de la iglesia, ellos se dedicaron o llegaron a dedicarse al ministerio de la palabra, porque antes estaban dedicados también o tenían cierto trabajo para el servicio o el diaconeo o servicio, servir las mesas y la distribución diaria que daban en ese tiempo a las viudas por las circunstancias que se estaban viviendo en ese lugar y en ese contexto. Entonces ellos escogieron ahí, dice que escogieron a 7 hombres que se dedicaron al servicio de las mesas, y mientras dice, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, ahora cuando vamos entendiendo eso, vamos a darnos cuenta que posteriormente no solo se dedicaron ellos a la palabra, sino habían mucho más personas. Incluso podíamos mencionar que de esos que fueron llamados a servir a las mesas, también ellos se empezaron a dedicar a la palabra. Entonces, yo quiero hablarle en esta oportunidad de el ministerio, pero aquí puse misterio, tal vez me corregís ahí, Omarcito, mi presentación no es misterio de la palabra, sino el ministerio de la palabra, que solo es por efectos de presentación, pero en mi carrera de hacer la presentación es ministerio de la palabra, aunque el misterio de la palabra es otro tema. Ya el misterio, aunque hay un misterio, la palabra, si hablamos de un misterio, tendría que conocerse mediante revelación, pero es ministerio, y no me refiero propiamente
a los ministerios primarios, como domas. Domas es la palabra que se usa para hablar de un ministerio primario. Y al hablar de esto, del ministerio de la palabra o diaconía de la palabra, la pregunta ¿es para todos nosotros? Y le digo que sí. En la medida, note esto, que ellos no se podían dedicar de lleno o de continuo al ministerio de la palabra porque estaban dedicándose a otras cosas. Claro, de hecho no podían dedicarse o dejar, diría yo, abandonado la atención en las mesas, todo lo que se hacía en la iglesia, pero fue necesario que en un momento determinado ellos se dedicaran a la palabra. Entonces, cuando vemos ya en el contexto, nos vamos a dar cuenta que en su caminar con Dios, usted va a identificar si tiene un llamado a la palabra. Y seguramente lo va a ver como una necesidad, porque en primera instancia es llamada a enseñar la palabra en su casa, a sus hijos, o quizá, diría yo, tal vez en un pequeño grupo de la iglesia, ¿verdad? Como servidores, como alabanza, o en alguna casa llevando algún tema en un discipulado. Entonces, al entrar a considerar esto, vamos a darnos cuenta que alrededor o más que el ministerio de la palabra hay otros ministerios u otras diaconías, ¿verdad? No vamos a confundir porque no estoy hablando de los 5 ministerios primarios, pero esto es bien importante. En 2 Corintios capítulo 3 verso 8 dice: ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Y ahí en el contexto, en el verso 7, usted puede ver que habla de Moisés, pero dice que habla de un ministerio de muerte, de las letras grabadas en piedra, y dice que como el rostro de Moisés resplandecía, eso era gloria que había en él, reflejaba la gloria de Dios en su rostro. Entonces dice: ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Y yo noté, hablando del Espíritu Santo. Entonces esta es otra diaconía u otro ministerio que que trabaja o que funciona en la obra paralelamente a la palabra. Si nosotros vamos a dedicar tiempo y decimos: yo tengo un llamado a la palabra, sea a la predicación o a la enseñanza de la palabra, no puede usted decir que va a desarrollar bien el ministerio de la palabra si no conoce, si no tiene en cuenta el ministerio del Espíritu, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la guianza, la revelación, incluso nos puede dar hasta el tema de la palabra que vamos a exponer en cierto lugar. No siempre, porque hay temas de enseñanza que usted los da por la necesidad del pueblo de aprender acerca de un tema determinado. Pero en el verso 9 dice: pero si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Note esto, aquí llevamos el ministerio de la palabra, el ministerio del Espíritu, el ministerio de justicia. Y acá en el verso 2 Corintios, pero el capítulo 5 verso 17 dice: mire qué importante esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo poderoso que nosotros tenemos que experimentar.
todos, ¿verdad? Aún el que no, al que viene a Cristo, las personas vienen al Señor, quizá vienen como oyentes a la iglesia, de alguna manera se identifican o a través de la transmisión por primera vez, y entonces el resultado de estar en Cristo es que son nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas, es decir, estamos hablando de una renovación o de una restauración. Y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Mire, para que haya nuevas criaturas, para que hayan cosas nuevas, no pueden pasar si no hay una reconciliación. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, si una persona, digamos usted y yo, mire pues, voy a tratar de ir explicándome poquito a poco, pero a veces lo que quiero resaltar es que dentro de la iglesia no se desarrolla muchas veces el ministerio de la palabra, o si se da muy escaso. Por ejemplo, tal es el caso de que puede ser que solo esté el pastor, que sea el que predica, el que enseña. Y una vez decía nuestro apóstol Sergio Enríquez, si usted va a viajar a algún lugar a predicar, no me esté pidiendo que le mande un predicador a su iglesia o alguien que vaya a enseñar la palabra, porque se supone que si usted está saliendo a ministrar a ciertos lugares, ya deberían haber en su iglesia hombres y mujeres capaces para predicar y enseñar la palabra. Pero no sé, muchos dejamos de dedicarnos a la palabra porque usted puede pasar, y es un buen principio para desarrollar la palabra, oír la palabra. Pero después de oír la palabra, usted tendría que interesarse en desarrollar el ministerio de la palabra. Entonces, ahora aquí esto es bien interesante, cuando una persona, cuando un hombre o una mujer desarrolla el ministerio de la palabra, que no puede estar fuera del ministerio del Espíritu, porque necesita la guianza del Espíritu Santo, por el estudio de la palabra, por la lectura de la palabra, por la revelación, por el entendimiento que necesitamos en la palabra. Tampoco podemos desarrollarlo sin el ministerio de la justicia y el ministerio de la reconciliación. Dice el verso 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Mire qué interesante. Cuando el Señor, y yo le digo algo, no vaya a estar esperando una profecía o alguien que se acerca a decirle, usted tiene un llamado a la palabra, al ministerio de la palabra. Claro, el que le digan que tienen llamado al ministerio de la palabra no está diciendo que usted es un pastor, una pastora, un profeta, un evangelista, porque estamos hablando de una diaconía, de un servicio dentro de la obra del Señor, que es la palabra, que no necesariamente es solamente para un ministro primario, un pastor, un profeta, sino para hermanos o hermanas dentro de la iglesia que dicen, Dios me ha dado mi palabra, o tengo la necesidad de dedicarme a la palabra porque quiero enseñarla a mi familia, tomando en cuenta que en un momento determinado también el Señor te va a dar ese ministerio de la reconciliación,
para que, como dice acá el apóstol Pablo, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo le rogamos, reconciliados con Dios. Como que esa parte que Dios nos puede llevar en un momento determinado, mira, reconcíliate con Él. No, pero ¿por qué tanta insistencia? Casi me está rogando. Claro, es que en el ministerio de la reconciliación buscamos eso. Pero estoy hablando hoy del ministerio de la palabra, que funciona o debe desarrollarse paralelamente a estos ministerios también de los cuales estamos hablando. Entonces, volviendo al contexto de Hechos capítulo 6, verso 7, dice: y la palabra de Dios crecía. Mire qué pasaba ahí en la iglesia. ¿Cuándo creció la palabra? Cuando ellos se dedicaron de continuo a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces la palabra de Dios crecía. Y alguien puede decir: hermano, ese hermano creció en la palabra. Ese hermano, como ha crecido en la palabra, es decir, ahora ya sabe más, se desenvuelve mejor en una enseñanza. O usted puede decir: yo he crecido en la palabra porque ahora sé más, ahora tengo muchos textos de la Biblia que conozco. Pero este crecimiento de la palabra, que obviamente se dio porque se dedicaron más, también podemos verlo en el número de personas que empezaron a predicar y a enseñar la palabra, como resultado de que se empezaron a dedicar al ministerio de la palabra. ¿Qué trajo consigo esa dedicación al ministerio de la palabra? Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Note, ¿qué es lo que trae consigo? Y aquí tenemos que ver hasta cierto punto donde nosotros como iglesia nos estancamos. Porque usted podría decir: ay, hermano, pero ¿para qué? Es que en el púlpito solo necesitamos unos 2 o 3. El pastor no necesita muchos más, necesita más oyentes que predicadores o maestros. ¿Por qué? Porque aquí tal vez, ¿cuándo me va a tocar a mí? Tal vez nunca predicar. Pero la iglesia ahí no era, mire, es que se empezó a extender la obra del Señor. Y básicamente lo que los apóstoles empezaron a hacer, ahora se habían multiplicado porque había crecido el ministerio de la palabra. Y ahora, como consecuencia de eso, el número de los discípulos se multiplicaba. Quiere decir que habían muchos discipulados. Y si habían muchos discipulados, también habían muchos discipuladores, porque la necesidad de seguir enseñando la palabra se había dado. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver lo que actualmente tenemos, porque regularmente solo vemos como que si yo estudio la palabra, o a ver cuándo me toca aquí, porque todo se va enfocando, se centraliza en el púlpito o en la iglesia como tal. Pero eso no es el contexto que vemos acá. Ahora, mire pues, el verso 7. Vamos a ver este mismo pasaje, pero en otras versiones, en la Biblia al día. Dice el Nuevo Testamento, la Biblia al día, dice: la predicación del mensaje de Dios alcanzaba círculos cada vez más amplios. ¿Por qué pasaba eso? Porque, digamos, los apóstoles pudieron alcanzar cierto número de personas, el círculo de ellos, quizá las amistades, la familia. Pero cuando más discípulos empezaron a creer en el Señor, por ejemplo, yo puedo llegar a usted y compartir una palabra con usted, pero difícilmente voy a poder llegar a hablarle de la palabra o enseñarle la palabra a ese círculo de amistad o de familia que usted tiene.
Entonces, de ahí la necesidad de el ministerio de la palabra. Una iglesia que quiere fluir en lo apostólico tendría que dedicarse a la palabra. Entonces, mire pues, y la predicación del mensaje de Dios alcanzaba círculos cada vez más amplios y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén, donde muchos de los sacerdotes judíos llegaron a convertirse. ¿Qué pasa hoy en día cuando el número de los discípulos se multiplica? Regularmente tenemos la necesidad de tener un templo más grande, y las personas, pero no crece la palabra porque solo puede haber uno o un número de limitados predicadores y maestros de la palabra. Pero aquí pasaba algo distinto, porque no había un lugar, un auditorio tan grande que pudiera reunir a todos, ni redes sociales como para poder transmitir. De manera que dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quiénes lo hacían? Los apóstoles fueron los primeros que empezaron a dedicarse al ministerio de la palabra, pero posteriormente muchos más dentro de la iglesia tenían ese ministerio de la palabra y se habían dedicado a ello. Entonces, por eso dice la Biblia que aún las necesidades de todos eran atendidas. ¿Por qué razón cree usted? Porque siempre, normalmente el que lleva el ministerio de la palabra, recuerdo yo cuando empecé en una casa a dar la palabra, ahí orábamos, mirábamos las necesidades de los demás, orábamos por los enfermos y hasta muchas veces atendíamos alguna necesidad dentro del pueblo. Pero en la medida que la iglesia crece en numéricamente, pero no en el ministerio de la palabra, entonces pasa algo irregularmente. Uno o el predicador o el maestro de la palabra no se percata de eso. Entonces esto es bien importante que lo veamos. Dice la Nueva Traducción Viviente: mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Mire, qué glorioso. ¿Por qué habían muchos nuevos creyentes? Porque de alguna manera habían hombres y mujeres dedicados al ministerio de la palabra. Por ejemplo, hoy, en los días miércoles, es para que usted diga, yo quiero dedicarme a la palabra. Estoy tal vez sirviendo, dando la bienvenida y todo, pero yo quiero ser parte del ministerio de la palabra. Entonces, pero tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar o ver las cosas, porque usted dice, porque tal vez la visión suya es que, bueno, a ver cuándo me toca aquí, aunque esté preparado, tal vez de aquí al año 2032. Pero, ¿qué tal si pensamos que Dios te puede usar en una casa, en el trabajo, con tus compañeros de trabajo, en un discipulado en tu casa, con tu esposa, tus hijos? Ahí se empieza a desarrollar, ahí se empieza a crecer, y ahí empieza a crecer la palabra. Y hay muchos más nuevos creyentes. Y también no solo hay más nuevos creyentes, sino también hay más hombres y mujeres que pueden enseñarles la palabra. Entonces, cuando nosotros entramos a esto, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar el ministerio de la palabra? Lo que dice Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mire qué glorioso. Aquí, ¿cómo empieza a desarrollarse el ministerio de la palabra? ¿Cómo usted empieza a ser partícipe del ministerio de la palabra? ¿Cómo usted empieza a interesarse
quizá en tomar nota, en hacer apuntes, en subrayar su Biblia de papel, o si tiene una tablet, o si tiene una notebook, su compu ahí portátil, usted empieza a hacer sus anotaciones porque usted se empieza a adiestrar en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Lo que usted tiene en su Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se conoce como la palabra profética más segura, lo escrito, pero también se identifica como el logos. Lo que está ahí es logos, letra está ahí. Pero esa letra se debe transformar en su vida. Por ejemplo, ya estaba la palabra, note, logos ya estaba, que Cristo había dado su vida por usted y por mí también. Amén. Pero llegó un día que usted creyó esa palabra, y esa palabra se hizo vida en usted, y usted dijo: yo hoy recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces esa letra que está ahí, esa palabra se hizo vida en usted. Es como decir, el verbo se hizo carne. Y usted creyó esa palabra. Entonces, ahora note esto, lo que dice acá. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? Y aquí ya no es palabra logos, sino esa palabra, ese 4487 que le puse yo ahí, es la palabra rema. Y el rema es la palabra que el ministerio del Espíritu, o es decir, el Espíritu Santo agarra y te dice: esta palabra es para ti. Y tú vienes y como que se clava en tu corazón esa palabra y te vivifica, se hace vida en ti esa palabra. Entonces dice: cerca de ti está la palabra, el rema. ¿Dónde está? En tu boca. ¿Y dónde? En tu corazón. ¿Qué significa eso? Que cuando usted agarra su Biblia y la lee, ese logos que usted lee por el Espíritu Santo, se hace vida en usted. Usted lee, dice: Él es mi sanador, y luego cree esa palabra y el Espíritu hace que usted reciba alguna sanidad en su vida. Él es mi libertador, y cuando usted recibe esa palabra, dice, no solo dice la Biblia que Él es mi libertador, Él a mí me libertó, Él a mí me transformó, Él a mí me restauró. Y entonces esa palabra que era logos, sigue ahí escrito en los 66 libros. Ahora, aparte de ser logos, ya es un rema en tu corazón. Y entonces, ¿dónde está ese rema? Dice que está en tu corazón y está en tu boca. Y dice, y esta es la palabra, este es el rema de fe que predicamos. Entonces, ¿qué necesita alguien en el ministerio de la palabra? Creer esa palabra, recibir esa palabra, que sea un rema para su vida, que usted pueda trasladar a otras personas. Mire qué interesante. Usted en su Biblia, ¿cuántos tienen su Biblia acá? Enciéndala o levántela, como dijo, si la tiene en el celular, yo le creo. Y si no, por fe la va a grabar ahí. Como dijo un hermano ahora, ábrala o enciéndala, por si la tiene ahí. Está bien. Aunque obviamente hay ciertas limitaciones. Si usted la tiene en papel, la puede subrayar también. De hecho, subrayala. Ay, no, hermano, es pecado subrayarla. No, o sea, es la palabra. Es que algunas veces, hermano, hay gente que dice, mire, perdone por lo que voy a decir, pero pasa eso. Usted va a las ventas, no sé si existe ahora, pero antes yo iba a los lugares donde venden libros usados y me gustaba buscar que había Biblias. Y había unas Biblias ahí. No sé si eran desertores del evangelio quienes las iban a entregar o las iban a empeñar. Biblias evangélicas, Biblias católicas, unas grandototas así. Y usted las abría y estaban de pasta a pasta nuevas, todavía olían a nuevo. Porque a veces compramos la Biblia y decimos como que esta es solo para que fuera hasta como un amuleto ahí. Pero nosotros necesitamos, para desarrollar el ministerio de la palabra,
que usted agarre su Biblia y si hay algún espacio ahí, anote algo. Dice, perfecto, esto ya lo entendí. Hasta puede marcarlo con diferentes colores, ¿verdad? Para entender tal vez algunos, según el color, qué significa. Esto en color rojo, esto en color amarillo. Y esto, bueno, esto es lo que entendí. ¿Por qué? Porque ese es el logos escrito. Pero el Espíritu Santo hace que ese logos se convierta en un rema para ti. Y entonces empiezas a notar los remas allá. Esto se me hizo rema. Entonces dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué necesitan los predicadores? Que haya una palabra rema que se pueda predicar. Digamos como cuando se le dice a usted, hermano o hermana, prepárese un rema para las ofrendas. De hecho, no necesita leer el logos. Usted no necesita decir, hermanos, mire, busquen tal libro. No. ¿Sabe cómo sería? Hermanos, en tal cita de la Escritura, la palabra de Dios dice, pero el Señor me dio un rema hoy sobre esa palabra. Por ejemplo, un rema así que a mí me llama la atención. Se recuerda a aquella mujer, aquello que se usa, aquel texto que se usa fácilmente para ministrar las ofrendas, la ofrenda de la viuda, no de la que tenía labios así, no, la viuda, sino la mujer que se había quedado sin esposo, ¿va? Mire pues, porque alguien me dice la viuda, ¿va? No es la viuda. Mire pues, entonces dice que ella de su, ¿qué dice? De su sustento dio todo lo que tenía. Y cuando usted va a buscar la palabra sustento, habla de vida. O sea, lo que ella dio realmente puso en el alfolí, en donde se echaban las ofrendas, puso vida. Dice, ella dio todo lo que tenía. Entonces básicamente fue una ofrenda viviente la que entregó, una ofrenda con vida la que estaba poniendo ahí, no era dinero. Entonces ahí hay varias cosas que podemos identificar un rema. Y esa es la palabra que transforma, esa es la palabra que cambia. Mire lo que dice. Ahora, ¿cómo llega ese rema de Dios a nuestra vida? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Cómo necesitamos crecer en la fe de la palabra, del rema que predicamos? Por el oír, dice, y el oír del rema de Dios. Eso es glorioso, hermano. Mire, usted puede leer por eso, mire qué interesante. Quizás sea una de las cosas que mucha gente cristiana no lee su Biblia, es de que lo que entiende que va a leer es un logos. Pero cuando ese logos se ha transformado en un rema en su vida y usted comparte ese rema, y de hecho, como está, aparte del ministerio de la palabra, está el ministerio del Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu, entonces es quien nos va a conducir a crecer en el ministerio de la palabra. Ahora, Esdras 7:10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces yo veo aquí bases para servir en el ministerio de la palabra. Mire, para mí es un bendito privilegio decirle a alguien, hermana, le toca dar la enseñanza el próximo miércoles. Ay, no, pastor, por lo menos deme 15 días porque una semana no, y uno no ha estudiado la palabra. Entonces es mejor decirle, entonces no, porque usted va a ir a ver si estudia, a ver si encuentra una Biblia o compra una, porque le toca que dar una enseñanza. Eso significa que usted no se está dedicando a desarrollar esto y a integrarse en el ministerio de la palabra. Eso limita a una iglesia. Yo les quiero decir, por ejemplo, una de las más grandes bendiciones en una iglesia, en una congregación, es de que se delegue el tiempo de la palabra y que usted, y ese hermano cuántas veces lleva predicando, ¿de dónde lo trajeron? No, es primera vez que le toca. No, hombre, y tanto que sabe. Sí, ¿dónde ha estudiado? Este plano que tener un título ya no, está dedicado a la palabra. La tiene, el día que le toque usar su espada, la tiene bien afiladita, hermano. Entonces, aquí Esdras, porque eso es una de las cosas que puede identificar.
delegamos una enseñanza, delegamos un tema, hermano, y como una de las cosas que produce más nervios, produce así como que hasta a usted se le olvide lo que tiene que decir, es que no se domine el tema. ¿Y por qué no? Porque uno obviamente en el estudio de la palabra uno está aprendiendo. Entonces aquí veo yo bases para servir en el ministerio de la palabra para todos nosotros. ¿Cuál es una de ellas? Le puse yo preparar el corazón. Esdras dice que primeramente preparó su corazón. Esa palabra es dedicar su corazón. Un corazón dedicado, consagrar su corazón, ordenar su corazón. Y esa palabra, cuando uno va a buscarla ahí, también significa armar su corazón, una de las acepciones. Quiere decir que va a armar su corazón en el sentido de que van a venir ataques, ¿verdad? Que lo quieran apartar o distraer, porque de alguna manera esto le va a ir tomando tiempo. Pero usted va a amar la palabra, usted se va a dedicar a ella, pero su corazón va a estar preparado. Porque ahí cuando su corazón se prepara, entonces cuando usted vaya a Logos, a lo que está escrito, como su corazón está preparado, entonces esa palabra Logos se va a hacer un rema para usted y su vida va a ser cambiada. Entonces no va a hablar de letra, porque puede ser, incluso yo oí una persona en cierto lugar, yo no lo uso, ya no uso la Biblia para predicar, sería porque me la sé, dijo. Pero había que ver si era logos o era rema. A veces solo hay letra. Y la palabra que se ha hecho rema no es aquella que le hermanos, les voy a compartir un rema. Eso sí, es algo tremendo. No, el rema es el que me está restaurando a mí. Usted vea mi vida transformada y es la palabra que se ha hecho vida en mí. Entonces note esto, un corazón luego que dice para estudiar la palabra. Luego practicaba la palabra, lo que había preparado su corazón para estudiar la palabra. Luego de estudiarla, ¿qué hacía? Practicaba la palabra. Y la práctica, ¿qué hacía? Que esa palabra no está viva. Es una palabra rema, es una palabra que me ha transformado. Y luego dice a enseñar la palabra. Mire qué interesante. Por eso lo que enseñaba seguramente tenía un peso. Todo, digamos, todos nosotros, en la medida que ponemos por obra esto para desarrollar el ministerio de la palabra, nos va a ir bien. Si usted le va a hablar a su familia de la palabra, mira, yo creo eso realmente, porque me lo has dicho, y es que yo he visto, va a llevar un peso. En sus compañeros de trabajo va a llevar un peso. Gloria a Dios, yo recibo esa palabra. Y regularmente el ministerio del Espíritu lo que va a hacer es que la palabra que se ha hecho rema en usted se haga rema también en los que lo van a escuchar. Entonces ellos no, por ejemplo, usted creyó la palabra y también entonces el número de creyentes, van a haber nuevos creyentes. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor crece, porque el ministerio de la palabra está creciendo en la iglesia. Hay más hombres y mujeres entregados a la palabra. Eso es bien puntual, hermano. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Los 66 libros escritos. Ahí lo que está escrito, eso es palabra profética más segura. Incluso si usted se recibe alguna revelación por un sueño que Dios le dé, vaya a ver lo que dice la palabra. Si usted quiere cotejar que eso viene realmente de Dios, vaya a la palabra, que dice la palabra al respecto. Si alguien a usted le trae una profecía, hermana, yo tengo una profecía para usted, Dios me dio un mensaje y le vengo a hablar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Me dijo el Señor que usted se iba a morir.
Ay, y usted lo cree. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Ah? Eso no, porque la palabra, si es una profecía, ¿es para qué? Para consolación, para edificación y para exhortación. Y exhortación, porque algunos hermanos, por cierto, un día vamos a hablar del don de exhortar. Ese hermano sí es bueno para exhortar, hermano. Unas regañadas que le dije a uno, que si no se consagra al infierno va a ir a parar. Ese sí lo exhorta a uno. No, cuando usted va a buscar la palabra exhortar, ¿sabe qué significa ahí? Animar a otros. ¿Ah? Así que aquel que le he dicho, no confunda los dones de exhortación, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo solo el don de exhortar tengo, hermano, ¿verdad? Entonces piensan que el que exhorta solo es el que regaña. Y realmente la palabra no identifica eso como una persona que exhorta, sino que es el que anima. Dice, cuando dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Ahí sabe qué es, motivándonos, animándonos unos a otros, porque el día del Señor se acerca. Entonces, volviendo acá, y así tenemos la palabra profética más segura. Es donde usted es lo que tiene pie de imprenta, ¿verdad? Entonces todo se basa en la palabra. Incluso cuando usted tiene su Biblia, que es una paráfrasis, es decir, no es una traducción literal del griego, del hebreo al castellano, no es una traducción literal, sino es como, por ejemplo, agarraron la Biblia a las Américas, agarraron quizá la Biblia Reina Valera y le escribieron una paráfrasis con las palabras que entendió el hermano que hizo esa paráfrasis de la Biblia. Entonces, pero las que de alguna manera más conocidas como una traducción de los idiomas originales, Reina Valera, las Américas, y hay otras más, pero no todas. Entonces, a veces yo, cuando alguien me lee, por ejemplo, un pasaje de la Escritura, digo, hermana, ¿qué versión? ¿O qué hermano, qué versión está leyendo? Y me dicen cuál es. Y yo le digo, pero mire, yo quiero que me lean la original, quiero oír, que ver. Y a veces cambia un poquito el sentido. Inclusive, entonces, la palabra profética más segura es la que, de las traducciones que tenemos, diría yo, de los idiomas originales. Entonces, viendo acá, y dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto. Mire, ante todo tenemos la palabra profética más segura, pero ante todo, ¿qué significa eso? Mire, más importante que esto, tenemos la palabra profética, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿qué es profecía de la Escritura? Esta es la palabra profética más segura. No es una profecía de las que se dieron o las que se dan ahora del don de profecía en la iglesia. Estas son profecías de la Escritura, lo que dijeron los profetas, que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Las profecías, por ejemplo, de Isaías y todos los profetas. Entonces, ninguna profecía de la Escritura, palabra profética escrita más segura, es asunto de, ¿qué dice? De interpretación personal. Entonces usted, para desarrollar el ministerio de la palabra, no vaya a decir, hermano, es que mire, hay gente que se tilda así, es que a mí no se me queda nada, hermano, mire, es que a mí no se me quedan los textos, yo no entiendo la Biblia. No, ninguna profecía, nada de lo escrito es de interpretación personal. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Pues ninguna profecía, verso 21, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Aquí está hablando de la palabra escrita, la palabra profética. Claro, hoy pueden haber profecías, por eso hay que discernir las profecías, porque pueden ser por voluntad humana, si no realmente está guiando el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que le tiene que dar testimonio a usted
cuando una palabra sea para usted. ¿Sí? Usted dice, porque puede encontrarse con una hermana. Hermana, oyó la profecía. Esa profecía es mía, hermana. Usted le dice, ¿va? Ja, mía será, le dice la hermana. Mía es también, mía es. Y usted, no, esa profecía la dieron por mí. No, también por la otra hermana. Es que el Espíritu Santo nos va dando la palabra conforme la necesidad que cada uno tenga. Así que si en un momento le pasa eso, a mí Dios me habló hoy. Con la primera profecía me habló. A mí, no, hermana, a usted no le habló, a mí fue la que me habló. No, a todos nos habla el Señor. Porque es el Espíritu Santo el que le va a dar a usted la porción que usted necesita. Entonces, esas son las profecías. Pero aquí mire lo que dice: pues ninguna profecía de la Escritura, lo que está escrito, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Vaya, entonces por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Vaya, entonces ¿qué necesitamos usted y yo para desarrollar el ministerio de la palabra? Si no son de interpretación humana, quiere decir que yo con mi mente diminuta, limitada, finita, no voy a lograr mucho. Entonces necesito también orar para que sea el Espíritu Santo que me dé el entendimiento sobre esa palabra, el que nos ilumine, el que nos permita conocer, entender, y obviamente las herramientas necesarias, básicas de estudio, como un diccionario de palabras, de definición de palabras. Esto significa también, glorioso. Porque hay palabras que usted está leyendo que usted no va a entender, y yo no voy a entender. Y obviamente yo creo que sí nos puede dar sabiduría al Espíritu Santo sobre esa palabra, pero también algo que ayude es el contexto, pero también otras traducciones, a veces las paráfrasis. Y como dice que le preguntaron en una oportunidad, eso fue al apóstol Ríos, ¿cuál era la mejor versión de la Biblia? Eso hace años, un dicho ya apostólico. Y dijo, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? La que yo tengo, hermano. No, todas. La mejor versión de la Biblia, ¿cuál es? Todas. Entonces, ¿qué hace usted? Lee un pasaje y lo lee en todas las vidas. Y dice, ya entendí más de lo que eso significa. Pero por si eso fuera poco, un su diccionario de palabras, digamos, ahí tengo yo uno, lo voy a traer para acá. Ya casi no lo leo, es en papel. Es un interlineal griego español. Ahí están todas las palabras, palabra por palabra. Aparece ahí qué significa una palabra, cómo está y cuáles son los significados. Ayuda bastante, nos puede servir mucho. Entonces, pero como ninguna palabra fue dada por interpretación personal o humana, entonces necesitamos también nosotros el ministerio del Espíritu para desarrollar el ministerio de la palabra. Aquí vamos a ir concluyendo ya. El tiempo nos ha ido avanzando, pero dice primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 6, Nueva Reina Valera 90. Ahora, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecharé? Si no llevara alguna revelación. Entonces, cuando usted recibe, hermano, le toca dar un tema con las mujeres, los varones, o aquí. ¿Y qué voy a hacer? Pues es un tema. Si se lo asignamos doctrinalmente, usted va a desarrollar el tema en doctrina. Usted lo va a estudiar, pero usted puede decirle, Señor, porque a veces le dicen a uno, venga, tráiganos un mensaje. ¿Y de qué va a predicar? Lo que el Señor le dé, hermano. ¿Verdad? Entonces usted empieza a orar y Dios le va a dar una revelación de Él. Una palabra, eso es un apocalipsis que aparece la 602, de donde viene apocalipto, que es quitar la cubierta, es decir, esto no lo había entendido y el Señor le revela algo que es muy puntual. Y alguien incluso puede decir, como dijo alguien por ahí, hermano,
Cábales, hermanos, a ver quién le dijo que yo lo que estoy pasando. Cábala, a mí me la estuvo tirando en todo el mensaje, dicen algunos. ¿Y a qué llega uno, verdad, hermanos? A que Dios le hable y dele gracias a Dios si Dios le habla un día. ¿Verdad? Note esto. Dice, si llevar alguna revelación, otro mensaje, ciencia, profecía o doctrina. ¿Cómo se escoge un mensaje doctrinal? En base a la necesidad. Bueno, esto creo que lo debe saber la iglesia. Es, digamos, verdades fundamentales en las que creemos. Eso es doctrina, nuestra base, nuestro sustento, nuestro cimiento. Pero dice profecía. Aquí mire, aquí aparece, otras versiones traducen un mensaje profético. Entonces, por lo menos podemos ver acá cuatro temáticas de mensajes que podemos desarrollar en el ministerio de la palabra. Le leo aquí en el mismo pasaje, pero en otra versión. Dice, porque díganme ustedes, hermanos, dice la Biblia al día, Nuevo Testamento, si voy y les hablo en lenguas que no entienden, ¿de qué les sirve? Mire, gloria a Dios por ese don de lenguas y que desarrollemos, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero dice, ¿de qué le sirve si solo habla? ¿Y de qué habló el apóstol Pablo? Pues en lenguas estuvo hablando todo el tiempo. ¿Qué le entendieron? Nada. Entonces dice, pero si les digo con claridad lo que Dios me ha revelado. Eso es más o menos como cuando uno va, algo así como la proclama. Proclamo el año de la reivindicación. Entonces eso nos trae una revelación. Dice el apóstol, estuvo orando, Señor, revélame. Aunque también podíamos decir que es un mensaje como una profecía, ¿verdad? Por eso se llama una proclama profética. Pero no te dice, pero si les digo con claridad lo que Dios me ha revelado. Eso es más o menos todos los acontecimientos que están pasando, temas escatológicos. Ahí viene la revelación y diciendo, gracias, qué bendición, hermano, gloria a Dios por ese mensaje de revelación. Note esto, si les comunico lo que sé, eso ahí es conocimiento o ciencia. Entonces alguien viene y por experiencia, por el estudio de la palabra, viene y nos da un mensaje de ciencia, de conocimiento. Gracias, hermano, porque eso que el Señor usted ha aprendido nos vino a ser de mucha edificación. Pero dice, mire, y luego dice lo que va a suceder. Aquí esa es la forma que traduce la otra versión, el mensaje de profecía. Y las grandes verdades de la palabra de Dios. Doctrina. Si les estoy dando lo que les hace falta, lo que de veras les será útil. Mire, entonces esto podríamos decir, hermano, que usted puede desarrollar, Señor, un mensaje de revelación en la palabra, un mensaje de conocimiento, ciencia o conocimiento, algo que usted aprendió en la palabra y lo traslada, un mensaje profético de profecía o doctrina. En ningún momento podemos sentirnos, incluso porque alguien puede decirle, ese mensaje ya lo oí, hermano. Sí, pero es doctrina, es base fundamental. Quizá uno ya lo escuchó, pero hay otros que lo necesitan. Aquí finalizo. Eclesiastés 12:9 dice, y cuanto más sabio, que necesitamos para desarrollar el ministerio de la palabra, pedirle a Dios sabiduría. Y cuanto más sabio, hábil, esta es la palabra hábil o maestro, fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Verso 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir buscando en el desarrollo del ministerio de la palabra?
¿Qué fue lo que buscó el predicador? Hallar palabras agradables. Perfecto. Algo bien dicho, ¿verdad? Y por eso necesitamos desarrollar y pedirle a Dios de sabiduría para crecer, para desarrollar esto con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Y si tenemos alguna aportación o pregunta, la vamos a oír, vamos a dejar unos 5 minutos más después de finalizado este tiempo. Amén. Acompáñeme a orar. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor y que Él nos permita desarrollarnos, crecer en el ministerio de la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por el hermoso privilegio que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra. Despierta en nosotros el interés por tu palabra. Danos hambre y sed por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, permite hoy que por tu Santo Espíritu esta palabra quede grabada, Señor, como en nosotros, en nuestros corazones, como en una tierra fértil, que dé frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Les bendecimos, amados hermanos que están ahí en sintonía también de esta enseñanza, y que contribuya al crecimiento y al desarrollo de su vida espiritual y su interés por el crecer en el ministerio de la palabra. Vamos a dar por finalizada nuestra transmisión, pero nos quedamos aquí con ustedes todavía unos minutos, ¿verdad? Y básicamente es para escucharles un momento.